Así que esta mañana vamos a continuar en el Evangelio de Juan, que es donde hemos estado predicando ya por algún tiempo y pues creo que va para largo, pero porque el Evangelio de Juan destaca mucho los grandes hechos de Jesús, los milagros. Quiero llevarles ahora al capítulo 5, los versículos del 1 al 14. ¿Hay Biblias de papel? A ver, quiero ver. Bueno, igual da que sean electrónicas, pero nada más que la electrónica nos facilita mucho encontrar una cita. Por eso la importancia de conocer su Biblia. En algún momento puede no tener el teléfono a la mano y es importante que conozca el orden de los libros, dónde va a ir, para buscarlo. Juan es el cuarto de los 4 evangelios. El evangelio es uno, por supuesto, narrado por diferente escritor. Bien, dice así, capítulo 5, evangelio de Juan. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, y este texto es clave, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Cree que le va a bendecir esta palabra? Levante su Biblia. Si no tiene de papel, electrónica, pero levántelo. Y dígalo conmigo: Señor mi Dios, esta Biblia es tu palabra. Por ella te conocí. Ella dice todo lo que yo necesito saber de ti. Ahora soy salvo, soy perdonado, soy nueva criatura. Mi vida ha cambiado y aún sigue cambiando. Si comparto tu palabra con otras personas, ellos, igual que yo, también pueden cambiar. Gracias, Señor, por tu palabra, todo sabia, todopoderosa, eterna, infalible y sin error. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una palabra que sigue en el diccionario, pero que ya no está mucho en la boca de los predicadores. Es la palabra pecado. Hoy predicamos mucho de las bendiciones, de todos los beneficios,
Y a veces nos olvidamos de confrontar a la gente con su necesidad de reconocer sus pecados y ser perdonada. Cuando Jesús estuvo en la tierra haciendo milagros, sanando enfermos, una de sus declaraciones, una de sus órdenes, uno de sus mandamientos, casi siempre, en muchos casos era, vete y no peques más. Cuando sanó a un paralítico en la ciudad de Capernaum, cuando rompieron el techo y se lo llevaron, y él le dijo, tus pecados te son perdonados, era porque había pecado. Cuando iban a lapidar a una mujer adúltera, y él la perdonó y le dijo, vete y no peques más. Y hoy tenemos aquí a un hombre paralítico, enfermo por 38 años, en un lugar donde estaban todos los inhabilitados físicos. Y Jesús, después que lo sanó, cuando lo encontró en el templo, le dijo, no peques más para que no te venga otra cosa peor. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Porque el pecado siempre va a empeorar la situación del que lo comete. Si alguien vive en pecado y se encuentra con Jesús y es perdonado y después regresa a lo mismo, su situación va a ser más trágica y peor. Bueno, lo que vamos a aprender ahora es que Jesús no ve las limitaciones humanas, sino ve la fe. Y vamos a entender esta verdad. Cuando Jesús interviene en una vida, cambia el futuro de esa vida. Ya no es el mismo. Los personajes que encontramos aquí en este relato es Jesús, por supuesto, a una multitud de limitados físicos. Eran ciegos, cojos, paralíticos, tullidos, había de todo en aquel lugar. Jesús se fijó en un solo hombre, un hombre. Este entró en el diálogo con Jesús. Y por supuesto, los fariseos que nunca faltaban en el ministerio de Jesús para acusarlo y para buscar una razón para acusarlo y condenarlo. Aquí aparecieron también, por supuesto. Así que, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el escenario? Si nosotros vemos en lo que hemos estado predicando después que Jesús perdonó a la samaritana, después que Jesús sanó al hijo de un noble, de un centurión, en la región de Samaria y de Galilea, a donde él había ido para calmar un poquito el ambiente en Jerusalén, porque se había desatado ya la persecución en contra de él. Su popularidad había crecido mucho y ya tenía enemigos. Entonces él vio la necesidad en otras regiones y se movió hacia Galilea. Ya saben ustedes, pasó por Samaria, sanó, perdonó a la mujer samaritana. Bueno, Juan aquí menciona solo un milagro en Capernaum, pero del centurión. Pero Jesús hizo muchos milagros. Juan solo hizo una selección de ellos y dijo, para que ustedes crean, para que creáis. Pero ahora está de regreso en Jerusalén y ahí estaba el conflicto con los fariseos que no lo querían para nada. Y eran religiosos, buscadores de Dios según ellos, a su manera, ¿verdad? Celosos de la ley, pero sin amor en el corazón. Esa es la gran diferencia del que es legalista y celoso de las reglas y no tiene amor
en el corazón. Bueno, ¿qué pasó entonces? Dice que cerca del templo de Jerusalén hay una puerta. Jerusalén tenía 12 puertas y cada puerta tenía su nombre. Y esa era la puerta cercana al templo, no muy lejos, que se llama la puerta de las ovejas. Algunos dicen que se llamaba la puerta de las ovejas porque por ahí entraban, llevaban a las ovejas que iban a ser sacrificadas. Bueno, no vamos a entrar en detalles, así se llamaba la puerta, y en ese lugar, entrando por esa puerta, había un estanque. Un estanque es una piscina grande. Y dice que tenía 5 pórticos. Pórticos son como un porche, como un porche. Es un lugar como de entrada, techado, donde podían estar. Y entró Jesús y vio esa multitud de limitados físicos. Yo le llamo más que enfermos, eran limitados físicos, porque no tenían fiebre, no tenían infección, tenían parálisis, tenían ceguera, bueno, tenían todas las dolencias. Entonces, este era un refugio para ese tipo de gente. El significado de Betesda, de la palabra Betesda en hebreo, porque dice que en hebreo era que se llamaba Betesda, es casa de misericordia. Por misericordia llevaban allí a los que no podían curar los médicos. Cuando eran desahuciados, cuando el médico decía, ya no puedo hacer nada por ti. Bueno, vete a la casa de misericordia, vete a Betesda, llévenlo ahí. Y yo me imagino, no era un hospital directamente, estaban en el suelo, estaban regados por todos lados. Yo me imagino qué condición más triste la de aquella gente, los ciegos, los cojos, el hombre paralítico que no, tendido en el suelo no podía, tenía una camilla nada más. Alguien le había llevado, a lo mejor los parientes. Pero, ¿por qué estaba allí? Porque ya no había nada. La ciencia no podía hacer nada por él. Los médicos no podían hacer nada por él. La familia tal vez guardaba una esperanza. Y estaba ahí tendido. Y Jesús pasó. Me imagino que salió del templo y fue a hacer un recorrido por ese lugar. Muchos cojos y ciegos estaban allí, pero solo uno entró en diálogo con Jesús. Dice que Jesús supo que tenía 38 años de estar enfermo, que hacía mucho tiempo. Y uno se pregunta, ¿cómo supo Jesús? ¿Quién se lo dijo? No se menciona que los discípulos iban allí. No se menciona que hubiera una recepcionista que diera información acerca de cada uno de los que estaban allí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabe todo de cada vida con la que se encuentra con él. Él conoce tu necesidad y conoce tu historia. Supo, Jesús vio al hombre, dijo, este hombre ha sufrido por 38 años. Es el más antiguo de estar aquí. Es el más inhabilitado. Y se acercó a él y le dice, ¿quieres ser sanado? Y uno dice, qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué enfermo no quiere ser sanado? Pero otros dirían, si el hombre se pone a razonar, o si hubiera sido un amargado, porque hay gente muy amargada que siempre contesta mal cuando le hacen una pregunta. ¿Conoce alguno, verdad? Si hubiera sido un amargado, le dice, ¿qué pregunta la que me haces? ¿Estás bromeando? ¿Por qué estoy aquí? Me preguntas.
¿acaso me puedes sanar? Y Jesús, no razonó de esa manera, sino entró en diálogo con Jesús. Le puso atención a Jesús. Oyó la voz que le dijo, quiere ser sanado. Pero ese quiere ser sanado llevaba amor, llevaba misericordia y llevaba poder. Cuando Jesús habla, lleva amor, lleva misericordia y lleva poder. Esa era la palabra. Entonces dice que el hombre le dijo, no tengo quien me meta en el agua porque viene el ángel, revuelve las aguas y yo no puedo llegar a tiempo, otro llega antes que yo. Lo del ángel, algunas versiones lo omiten, es el versículo 4, porque suena un poquito como a superstición. Otras versiones solo dicen que había un movimiento de las aguas, que era como un impulso interno de la tierra que brotaba el agua y se movía. Bueno, las excavaciones que han hecho han descubierto el estanque de Bethesda con sus 5 pórticos. Dice que en una de las paredes hay una pintura de un ángel removiendo las aguas. Bueno, Dios sabe, esa es soberanía de Dios, pero la gente tenía fe en el movimiento de las aguas. Y era cuestión de que el que llegaba primero era sanado. Y él le dice, yo no tengo esperanza. ¿Por qué? Porque no tengo un pariente que esté al lado mío cuando se mueven las aguas para que me mueva. No tengo recursos para pagar un enfermero que esté conmigo para que cuando las aguas se muevan yo entre primero. Y qué bueno es no tener recursos cuando esperamos que Dios intervenga en nuestra vida. Porque mientras tenemos algo, nos apegamos a algo. Si estás enfermo y tienes una cuenta en el banco, pues tienes con qué pagar al médico y tienes ese recurso. Cuando no tenemos recursos, es cuando Dios interviene en nuestra vida. Cuando dice, Señor, yo no puedo hacer nada. No hay nada, no tengo quien me ayude. Yo me puedo imaginar aquel lugar. Bueno, ¿cómo sobrevivían ellos? Posiblemente la ciudad tenía algún programa de darles de comer, o a lo mejor había una fundación de caridad que les llevaba de comer, porque si ese hombre había estado por mucho tiempo allí, pues no estaba muerto de hambre, sí comía. Sí tenían alguna atención mínima, pero por eso era casa de misericordia. Como ya no podemos hacer nada por él, lo llevamos a la casa de misericordia, ahí que coma, ahí que viva, y si Dios quiere un día lo sana, y si no, ahí se muere. Esa era la visión de la ciudad y de la gente. Como hoy existen muchas fundaciones de caridad que le dan de comer al desvalido. Pero en aquel caso, no eran homeless solo por serlo. No era porque estuvieran atados en vicios, era porque estaban enfermos, limitados, que no podían moverse para ningún lado. Todos expectaban un milagro. Y uno se pregunta, ¿y por qué solo uno recibió un milagro? Yo lo que pienso es que todos ignoraron a Jesús. Hoy hay multitudes que necesitan un milagro, pero ignoran a Jesús. Piden ese milagro donde no se los van a hacer, porque solo Dios hace milagros. En los tiempos proféticos, bueno, está dicho que se van a levantar los profetas que hacen milagros mentirosos, pero milagros mentirosos, no de verdad. Pero lo que Dios hace es de verdad. Y cuando Dios te perdona para siempre. Cuando Dios te sana, te sana. Si Dios levanta a un paralítico, no lo deja cojeando, lo levanta. Si Dios sana tu alma, es para que vivas en sanidad. Bueno, aquellos hombres, todos tenían alguna esperanza. Ahora la gran pregunta de Jesús al hombre paralítico.
No dice, no dice que, solo dice que Jesús supo que ya llevaba allí mucho tiempo, y no dice que Jesús le haya preguntado cosas acerca de su historia y de su condición. No, simplemente le preguntó, ¿quieres ser sanado? Cuando Cristo llega a una vida, aunque Él conoce tu historia, no te está preguntando cuál es tu historia porque Él ya la conoce. Simplemente te ofrece perdón, simplemente te ofrece sanidad, simplemente te ofrece restauración, porque eso es lo que Jesús vino a hacer. Entonces cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Él le dice, pues ¿cómo? ¿De qué manera podría yo ser sano? No tengo recursos, no tengo nada. Pero aquí viene el punto clave que nosotros debemos entender. Jesús le dio una orden. Levántate, toma tu lecho y camina. Decirle eso a un paralítico que ha estado tendido ahí por 38 años. Levántate. Yo me imagino que si el hombre se pone a ver sus piernas, se pone a ver, dice, no puedo. Pero la acción de fe, la palabra, Jesús le dijo, levántate. ¿Qué hizo? Se levantó. Toma tu lecho, lo recogió. Camina, caminó. Eso es lo que pasa cuando se obedece una orden del Señor Jesús. Camina derecho. Y el Señor lo hizo. Ahora, es una acción de fe. Cuando revolvemos, cuando mezclamos el razonamiento con la fe, las cosas no van a pasar. Porque si el hombre se pone a pensar, levanta, yo no puedo. ¿Cómo voy a poder? Si viniera un fisioterapista que me diera masaje, si me llevaran al gym para ejercitar, tal vez. Cuando Jesús habla, hay que obedecer. Este hombre simplemente obedeció. Y tomó su lecho y caminó, pero sabe una cosa muy curiosa, era día sábado, era el día de reposo, intocable para los fariseos. Bueno, en la ley de Moisés estaba ordenado santificar el día de reposo. Pero el hombre con el lecho cargando a cuestas no iba faltando ni desobedeciendo el mandato del día de reposo. Les digo por qué. Lo que estaba desobedeciendo era la interpretación que los fariseos le daban al día de reposo. ¿Por qué razón Dios hizo el día de reposo? ¿Por qué razón? Por causa del hombre, por causa de la necesidad humana. Y aquí era una necesidad humana. Cuando la letra, cuando nos apegamos más a la letra que al espíritu con que fue dada esa palabra, nos volvemos legalistas. Aquellos, bueno, no. No es lícito caminar. No es lícito llevar ningún tipo de carga, ¿no? Para ellos no era. Pero ¿sabe qué dice el texto cuando Dios prohibió eso? Creo que tengo la cita por aquí en el capítulo, en Éxodo 20, verso 8. ¿Nos ayudan ahí? Éxodo 20, verso 8. Para que miremos qué es lo que Dios dijo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Allí nos dice para no hacer nada. Ahí nos dice para no sanar. Dice para santificarlo. ¿Cómo santificamos el día de descanso? Para nosotros ahora el día domingo. ¿Cómo? Cuando le adoramos, cuando le buscamos, cuando nos apartamos,
cuando nuestro pensamiento está en Él y Él es prioridad en nuestra vida. Algunos creen que son buenos creyentes, pero el domingo lo toman para el recreo, para el descanso, para cualquier otra cosa. Y el Señor, santificar el día de reposo, santificar, apartarlo para Él. Ahora, ¿iba aquel hombre con el día apartado para el Señor? Iba gozoso por el milagro que había recibido. No estaba faltando. Pero los legalistas, los judíos, cuando menciona aquí los judíos, se refiere a los líderes, porque judíos eran todos. Incluso ahora los identificamos como judíos, aunque un término más adecuado es israelitas, porque todo es Israel. La palabra judío se deriva de la tribu de Judá. Pero bueno, Jesús era judío, de los judíos, pero se refiere a los líderes. Juan se refiere a los líderes judíos que andaban siempre buscando cómo hacer cumplir los mandamientos y las reglas que ellos incluso habían agregado a la ley. Y el Señor les dijo que se fijaban mucho en eso, aún en los diezmos. Dice que diezmaban hasta la menta, el sésame seed y cualquier otra cosa, hasta la más pequeña de las semillas, pero se olvidaban del amor y de la misericordia. Dios es amor, Dios es un Dios de misericordia. Betesda se llamaba casa de misericordia, otros dicen casa de gracia. Pues la gracia y la misericordia van ligadas. Entonces no podemos ahora nosotros apegarnos a los reglamentos humanos y ignorar el propósito con el que Dios actúa en la vida humana. Lo que tenemos que entender es la intención de Dios cuando Dios habló, cuando Dios estableció. Entonces, ¿qué pasó? Que después de que los judíos encontraron al paralítico sanado, y dice, no te es lícito llevar carga en día sábado. ¿Y qué hubiera hecho alguno de ustedes, si se encuentra el paralítico caminando? Le da gloria a Dios. Le damos gloria a Dios, ¿verdad? Cuando Dios hace un milagro, no es cuestión de condenar ni de atacar, sino que es tiempo de glorificar a Dios y de darle gracias por sus milagros, por su poder y por su gracia. Yo digo, ¿por qué aquellos líderes no se pusieron, oh, qué cosa más grande ha sucedido? Estás caminando después de estar tantos años allí postrado. No, preferían verlo postrado ahí que caminando. Imagínense cómo es cuando la gente se apega tanto a la ley y se olvida del amor y la misericordia y la gracia de Dios. Betesda significa casa de gracia, casa de misericordia, y por misericordia Jesús fue a sanar a aquel hombre. Por misericordia humana estaban muchos ahí, pero la misericordia de Dios es más grande que la humana, porque la misericordia humana solo los depositaba allí y les daba de comer, ya tal vez les cambiaba la ropa de vez en cuando. Eso hacía la misericordia humana, pero la misericordia de Dios sana y cambia de una vez para siempre. Bueno, ¿qué pasó? Después dice que lo encontró Jesús en el templo. De nuevo lo encontró en el templo. ¿A qué había ido el templo? A darle gracias al Señor, posiblemente, a adorar. Era una costumbre, era algo que todos practicaban, ir al templo a cumplirle a Dios. Y posiblemente él había ido a cumplirle a Dios algo que no hacía desde hacía 38 años. Yo no sé hasta dónde estaba la gratitud de él, pero él estaba allí. Ahora, ¿habría pensado ese hombre
que su vida de ahí sería diferente, que sus pensamientos serían diferentes, que sus acciones serían diferentes? ¿O simplemente había pensado, estoy sano para seguir viviendo de la misma manera que he vivido? Jesús le dijo, lo encontró y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más. Otra versión dice, no sigas pecando. O sea, que él era un pecador. Muchas de las enfermedades que la gente padece son consecuencias del pecado. No son, uno dice, está enfermo. Bueno, no condene a todo el que está enfermo, está en pecado. No, porque hay gente que dice, este está enfermo, está en pecado. Entonces, bueno, todos somos pecadores por naturaleza. Pero ese hombre posiblemente tenía hábitos o tendencias pecaminosas que lo habían llevado a esa condición. Y Jesús le dijo, vete, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Entendamos eso. Cuando la gente vive en pecado, se encuentra con el Señor obra poderosamente en su vida y luego quiere seguir viviendo de la misma manera como es costumbre religiosa. Ustedes saben que hay mucha gente que pide un milagro y hace ofrecimientos y lleva presentes y hace sacrificios. Ustedes saben de qué les hablo, ¿verdad? Pero su vida no cambia. Siguen borrachos, siguen adúlteros, siguen mentirosos, siguen fraudulentos. Pero hay que irle a cumplir al ídolo el ofrecimiento. Hay que irle a cumplir. Su vida no cambia. Cuando Cristo lleva una vida, la vida tiene que cambiar. El pasado queda atrás. Por eso dice el Señor, dice que no me acordaré más de tus pecados, que están echados a lo profundo de la mar y que ya no me acuerdo más. Cuando somos perdonados, ¿para qué volver a lo mismo? Satanás va a venir y te, tan sabroso que te portabas. Tanto que te gustaba, pruébalo. Pruébalo. Satanás va a venir. Pero el Hijo de Dios que ha creído, que ha sido perdonado, debe caminar rectamente, porque los pasos de aquel hombre que fueron afirmados, sus pasos físicos, sus piernas físicas, no fue solamente lo que quedó derecha su alma, quedó derecho su espíritu para honrar y para servir al Señor. Y ese es el punto que nosotros debemos tener. Cuando Cristo llegue a una vida, tiene que haber cambios totales. De seguro que aquel hombre sí tenía una historia de pecado. Pero si no, Jesús no le hubiera dicho, ya no sigas pecando. Ya no regreses a lo mismo. Porque el Señor te sanó para cambiar tu vida. Y eso es lo que pasa con nosotros. Entonces, ¿qué sacamos nosotros en conclusión? ¿Cuál es el provecho para nosotros? Es que muchos, por mucho tiempo, mucha gente en el mundo y algunos de nosotros estuvimos atascados, empantanados en el pecado, sin poder hacer nada. ¿Cuánta gente hay que tiene un hábito pecaminoso y no lo puede dejar? Y no puede dejar y lucha y batalla y dice, ahora sí, este año sí. Y es lo mismo. Y otros dicen, no, pues una vez más, solo una vez. Y esa vez se vuelven 100. Muchos han estado detenidos, atados, paralizados
retenidos por el pecado. Pero cuando Jesús llega, es para cambiar tu vida. El Señor ofrece vida abundante. Y cuando Él te levanta del pecado, cuando Él te levanta de un pasado, no vas a estar pendiente del que no te llevó, del que no te metió al agua, del que no te levantó, del que no te... No vas a estar pendiente de porque eso ya pasó. Porque de hoy en adelante la vida es nueva, es diferente. ¿Cómo ven ustedes que aquel paralítico, después de ser levantado y caminando, llegar a su casa, y los ingratos no me llevaban ni un vaso de agua? ¿Cómo cree? ¡Qué gozo llevaría, verdad! El gozo del creyente es lo que el Señor hace y lo que hará de ahí en adelante. Una vida totalmente transformada. Bueno, hoy es un día para rememorar. El Señor conoce tu historia. Como dice ese refrán popular, sabe de qué pata cojeas. El Señor conoce nuestras debilidades y el Señor conoce nuestra historia. Y si alguno aquí ha estado detenido en una condición que no le ha dado libertad por muchos años, hoy es el día de ser libre y de levantarse y seguir a Jesús y oír la voz de Jesús, porque Él está aquí para decirte, levántate y anda. Ya no tienes que llevar esa vida de pasado, de acusaciones, de tristeza, de culpas, de dolor, todo lo que pudiste haber vivido, porque el que está en Cristo, nueva criatura es y las cosas son hechas nuevas. Vamos a estar de pie y darle gracias al Señor.